Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes. I want you to introduce yourself, please. Hello, my name is Myron Penner. Hola, mi nombre es Myron Penner. I am from Canada Soy de Canadá. and I am a pastor. Soy un pastor. Right now I'm working on a project that helps Bolivians start projects to work with addicts. Actualmente estoy trabajando en Bolivia dentro de un proyecto que ayuda a personas bolivianas que son adictas en las drogas, al alcohol. So I'm married. Bueno, soy casado. I have 3 children. Tengo 3 hijos. I have 3 girls. Específicamente 3 hijas. And 2 of my daughters live in Canada and one lives here with me in Santa Cruz. 2 de ellas viven en Canadá y una está conmigo aquí en Santa Cruz. My wife is a professional musician. Mi esposa es una música profesional. And she works with choirs both here in the city as well as out in Santiago de Chiquitos. Ella trabaja aquí en Santa Cruz con coros y también en Santiago de Chiquitos. I'm starting this new project with 3 friends of mine. He iniciado un proyecto con 3 amigos míos. One is a former student of mine in theology. Uno de ellos es mi alumno en teología en una universidad. And he's from Canada. Y él es de Canadá. The other is a friend of mine from the United Kingdom. El otro es un amigo del Reino Unido. His name is Andy Partington. Su nombre es Andy Partington. And the 3 of us have been talking for quite a while about how change happens. Nosotros 3 hemos estado hablando de cómo podríamos hacer un cambio. Specifically, change in a person's life. Específicamente en el cambio de vida en una persona. The 3 of us are Christians. Los 3 somos cristianos. I'm a pastor, Andy's a pastor, Yo soy un pastor, Andy es un pastor and Warren studied theology. y Warren estudió teología. And so the 3 of us talked about how when people live together in a community where Jesus Christ is at the center, Entonces nosotros nos hemos criado en una comunidad en el cual Jesús es el centro de la comunidad. when that happens, the love of Jesus works in our lives and helps other people. Cuando eso ocurre, el amor de Jesús entra en nuestras vidas y también se expande hacia otras personas. And as we talked some more about this, we started to talk about how this can help people who have addiction problems. Mientras hablamos un poco más acerca de esto, esto se relaciona a las adicciones que las personas están teniendo hoy en día. Andy was working in the United Kingdom in a Christian addictions treatment center. Andy estuvo trabajando en un centro de rehabilitación cristiano en Reino Unido. And we started talking about how Bolivia and other places in the developing world need to have help to set these up. Nosotros hemos estado hablando acerca del desarrollo que Bolivia necesita o otros lugares necesitan ayuda para terminar o dejar las adicciones. Yeah, and one of the things that we really believe strongly Una de las cosas que realmente creemos fuertemente is that Bolivians are very smart people, very talented people, es que los bolivianos son gente inteligente and that all that they really need is help to start these programs, and we need to give them resources to help them. Todo lo que necesitan es ayuda para llevar a cabo ese proyecto y nosotros seríamos el recurso para ellos. Because there are pastors and other Christian leaders in churches who have said to us, we would like to help the addicts in our community, but we need help. Porque hay pastores que han ofrecido su ayuda en ese proyecto y los cuales han hablado con nosotros y nos han dado a conocer que ellos están dispuestos a darnos su apoyo. And of course, the people who are best able to help the addicts in the community are the community leaders themselves, not us. Y por supuesto las personas que están ahí están dispuestas a ofrecerse como voluntarias para
dar una mano en el proyecto. We have certain things that we know how to do. Tenemos algunas cosas en las cuales nosotros somos especializados. Andy knows how to run addictions programs. Andy está especializado en cómo erradicar los problemas de adicción. He knows how to treat addicts. Él sabe cómo tratar a los adictos. Warren knows how to run businesses. Warren sabe cómo hacer negocios. And I know how to implement programs as well as develop spiritual formation. Y yo me especializo en el desarrollo del programa que se especializa en las adicciones. The three of us help Bolivians to design their rehabilitation program. Nosotros los tres estamos especializados en diseñar programas de rehabilitación. We train them Los entrenamos how to work with addicts. En cómo trabajar con los adictos. And we also help them start a business. Y nosotros les ayudamos también a empezar un negocio. And that way the program can become self-sustaining. En ese sentido, el programa empieza a ser más sustentable. And we don't have to be there to always give money, but we help them with money to start. No necesariamente tenemos que estar ahí para darles dinero, pero en realidad los apoyamos. So that's the basic idea of the project that I'm working on. And we have our first project that's starting. Bueno, ese es el inicio de cómo el proyecto en el que estoy envuelto está trabajando. Our first project is here in Santa Cruz. Nuestro primer proyecto está aquí en Santa Cruz. It's located on Avenida Santos Dumont between the 5th and the 6th rings. Está ubicado en la avenida Santos Dumont entre el quinto y sexto anillo. We are very blessed to have a beautiful property. Somos bendecidos por tener nuestro propio establecimiento. It's a very large property right in the middle of the city. Es como una propiedad grande en medio de la ciudad. It's just perfect for what we want to do. Es perfecto para lo que nosotros queremos. So it has very high walls. Tiene paredes altas, tiene una buena altura. It has lots of trees. Tiene muchos árboles. And fruit trees of many different kinds. Árboles frutales de varios tipos. Oranges, naranjas, grapefruit, uvas. What else? Mangoes. Manga. And many different kinds of fruit, like limón. Y muchos otros tipos de fruta. There's also a pool, a large pool. Y también una piscina grande. Yeah, there's a lot of space. Hay mucho espacio. And it's just a perfect facility for us. Es lo que nosotros estamos buscando. Andy and Warren and I are all missionaries. Aaron, Warren y yo somos misioneros. And we are funded by churches back home. Y estamos financiados por iglesias que parten desde Canadá. And so we receive our money from those churches, and we don't have we're not receiving any money from Bolivians here. Estamos recibiendo soporte o ayuda de parte de las iglesias y no recibimos ayudas de los bolivianos. The project itself is funded by different foundations and charities and churches in the United Kingdom and in the United States and in Canada. El programa está financiado por varias iglesias, fundaciones, caridades que se encuentran en el Reino Unido, en Canadá y en Estados Unidos. And we then, the three of us, work fairly hard at raising money from these different places for the Novo project. Los tres trabajamos duro para poder obtener recursos y ayudar en lo financiero en ese proyecto. For a very long time, Desde hace mucho tiempo I have
really felt that He sentido que the Christian gospel el evangelio cristiano means that we don't just tell people what we believe, significa que no le decimos a las personas realmente lo que creemos, but when we receive the gospel pero una vez recibimos el evangelio and it is in our hearts, y está en nuestros corazones, it doesn't just change what we say no cambia lo que decimos or how we think. o cómo pensamos. It also changes our lives, Eso también cambia nuestras vidas. and so that we live out the love of God. Entonces vivimos sobre el amor de Dios. And that's a really important part of being a Christian. Es una de las partes importantes de ser un cristiano. In fact, it's the only thing that being a Christian is. De hecho, es una de las cosas que el ser cristiano envuelve. And I also believe that part of our responsibility as Christians Y creo que también una de las responsabilidades que tenemos de ser cristianos is to help the people in our societies who are the least fortunate. es de ayudar a las personas en nuestra sociedad quienes tienen problemas. Yeah. People like the poor people, Gente pobre, people who are sick, gente que está enferma, and people who have addictions. gente que tiene adicciones. And when I was pastoring a church in Canada, Cuando era yo un pastor en Canadá, I lived in the middle of the city, yo viví en el medio de la ciudad and I had street people at my door all the time. y veía gente callejera a través de mi puerta todo el tiempo, Who were addicted to many different things, quienes eran adictos a muchas cosas, many different substances, algunas sustancias, and they needed to take, or they felt they needed to take these substances ellos sentían que la necesidad de consumir estas sustancias, because they had so much pain in their lives. porque ellos tenían mucho dolor en sus vidas. And the deepest pains that they had Y el dolor más profundo en sus vidas is the pain in their hearts, es el dolor dentro de sus corazones, because they had no one and nothing. porque ellos no tenían a nadie ni nada. And so I started to think that these addicts actually are a picture of what all of us are like. Entonces empecé a pensar que esas adicciones eran la imagen como nuestras adicciones son, And that they really need to know the love of God. y ellos en realidad necesitan conocer el amor de Dios. And so this was really important to me. Entonces esto es muy importante para mí. And that was right around the time that I started having the conversation with Andy and Warren. Entonces esa es una de las razones el por qué yo empecé a tener esta conversación con Andy y Warren. And so through a series of different events, Y empezamos a ver y a tratar estas series de situaciones y eventos. both my wife and I Ambos, mi esposa y yo, really believed that God wanted us to come to Bolivia. realmente creemos que Dios quiso que nosotros vengamos aquí a Bolivia. And I came and was a pastor in an international church for almost 3 years. Y cuando vine, seguí siendo pastor en una iglesia internacional. And during that time, that's when the ideas became very, very clear about what to do. Durante ese periodo de tiempo fue cuando las ideas empezaron a crecer más en mi vida. And so Andy moved here, and Warren stopped doing the things that he was doing, and we decided that this is what we wanted to do. Entonces Andy se vino a vivir acá y empezamos a interesarnos en algo nuevo como este proyecto. Now, we're starting our first project, but Bueno, estamos empezando nuestro primer proyecto. Our goal is not to have just one project. Entonces nuestro objetivo no es solo basarnos en ese proyecto. We already have people in different cities of Bolivia Nosotros ya tenemos diferentes tipos de personas trabajando en Bolivia
pastors pastores and other Christian y leaders otros cristianos líderes, who are saying to us, can you please come and help us do a project? quienes nos dicen que vayamos donde ellos y les ayudemos con sus proyectos. People in Tarija, Gente en Tarija, Cochabamba, Cochabamba, and La Paz, La Paz and other places. y otros lugares. And so Y entonces we want the first project queremos en este proyecto to become like a training center, que llegue a ser como un centro de entrenamiento. so that when people want to start a project, Entonces cuando la gente empieza un proyecto, maybe in Tarija, quizás en Tarija, they can come and watch. They can come and look at what's happening at this project ellos pueden venir y mirar a lo que nosotros estamos haciendo acá and learn how things need to work, y aprender cómo las cosas trabajan. and then we can train them, Y podemos entrenarlo and then we can go back to their context, y ellos pueden regresar a sus lugares de origen and we can take what they've learned in Santa Cruz y ellos pueden llevarse lo que han aprendido en Santa Cruz and do the same thing there. y hacer lo mismo que nosotros hacemos aquí y allá. And so that's what we want to do. We want to have many projects. Y entonces lo que queremos no es solo eso, sino queremos tener más proyectos. This project is done with the help of Pastor Myron. I just thank you, Pastor, because you've been really helpful for me, especially in my studies and in my personal life as a Christian, because of your advices that you've been giving us once we attended Trinity. That was really helpful for my marriage that is growing up thanks to your teachings there at church, and we really appreciate that, and I really appreciate that. And thank you very much for your time. Thanks for attending to this meeting. Well, I hope to see you next time. Thank you, Pastor. Translate in Spanish? Quizás. Quizá. I could probably translate that. Yeah.